tener los bomberos con sus camiones listos. Segundo, tenemos que hacer lo necesario para crecer rápidamente. Ahí estuve leyendo un editorial esta mañana, no recuerdo de quién, que decía, no, hay que crecer al 4, no hay que ser locos, estas ideas de crecer al 7, eso es locura. Falso. ¿Por qué? Porque el Perú hoy, igual que Brasil, igual que Colombia, igual que México, y también igual que Venezuela, está en el mejor momento demográfico de su historia. ¿Qué ha pasado? La fuerza laboral es la fuerza laboral que representa los nacimientos de hace 25, 30 años, que es cuando la mujer promedio en el Perú tenía 2,8, 3 hijos. Pero ahora la mujer promedio en el Perú tiene menos hijos, porque las mujeres trabajan, están en la fuerza laboral. Entonces tenemos toda esta población económicamente activa que crece debido a lo que pasó hace 25, 30 años. Y pasó bien, fue una cosa buena. En esa época todo el mundo decía, no, hay que tener más control de la natalidad, etcétera, etcétera. Y sí, pero nos dio una respiración que hoy son ustedes los estudiantes que nacieron hace 20, 25 años. Y por el otro lado, seguimos siendo durante 35 años más una población relativamente joven, porque nuestro perfil demográfico todavía no ha madurado. Hoy en día en el Perú, adultos de más de 60 años solo hay 8-9%. En Estados Unidos 16% hoy. En Japón 25% con más de 60 años. Entonces una población más antigua, con más edad, es obviamente una población que es económicamente menos productiva, porque la gente se jubila, necesita más gastos médicos y su productividad baja. Cuando uno ya tiene 90 años, bueno, se pone las zapatillas, toma su café, lee el periódico y con eso se fue el día. Entonces, tenemos un perfil demográfico súper favorable y eso va a durar unos 25-30 años más. En 25-30 años más, para el 2045, el porcentaje mayor de 60 años será 22% según las proyecciones. Hoy estamos en 8, vamos a pasar a 22%. Entonces los fondos de pensiones, que hoy solo reciben plata, pagan muy poco porque hay pocos jubilados, en ese momento se va a revertir la cosa y va a salir más plata de la que entra. El seguro social, que hoy está TAS con TAS, estará en territorio negativo. Entonces, para lograr aprovechar este periodo que tenemos, hay que hacer varias cosas. Una, hay que formalizar la economía. Hoy en el Perú, solo el 30-35% de la fuerza laboral es formal, en el sentido de que están en planilla, tienen seguro y tienen una futura pensión de jubilación. Solo el 30%. El otro 70%
no tiene nada. Y como la población se va a envejecer, ese 70 tiene una perspectiva sombría en el futuro si no se hace algo. Entonces hay que hacer algo, hay que formalizar la economía, que la fuerza laboral formal sea por lo menos el 60% del total. Si lográramos hacer eso, los fondos de pensiones, si estuviéramos en 60 hoy, los fondos de pensiones estarían manejando más de 50,000 millones de dólares. Hoy manejan 24 o 25. Y estarían buscando a ver a dónde colocan esa plata. Y sería un mecanismo de financiación de infraestructura tremendo, tema al cual vamos a llegar en un rato. Y el seguro social estaría lleno de nuevos contribuyentes jóvenes que demandan pocos servicios de salud, salvo cuando tienen hijos. Y el seguro social tendría un superávit de 2-3% del producto, y eso se podría poner también en infraestructura. Entonces, lo primero es formalizar. Para formalizar hay que hacer dos cosas. Hay que dar incentivos a las empresas para que contraten gente en planilla. Segundo, hay que reducir el costo de la compensación por tiempo de servicios y la indemnización por despido, y reemplazar eso con el seguro de desempleo, que cuesta mucho menos y tiene una cobertura muchísimo mayor. El seguro de desempleo lo inventó Bismarck en Alemania en 1883, hace casi 130 años. Entonces, no debemos en el Perú esperar, hay que hacer el seguro de desempleo, y el próximo gobierno lo tiene que hacer, y si se pudiera que lo organice este gobierno. Y la tercera cosa que hay que hacer para formalizar es bajar las tasas confiscatorias de algunos impuestos, sobre todo del IGB. El otro día Correo en sus chiquitas dijo: nació en Conchán, PPK. Es un gran conchudo. Él habla de reducir el IGB, y fue él, dice Correo, que lo puso en 19%. Mentira. Yo no era ministro cuando ocurrió eso y lo objeté en mi programa de radio. Al contrario, yo desde que estuve en la campaña del 2001 dije: tenemos que bajar la tasa, tenemos que ir bajando la tasa. Obviamente no la vamos a bajar hoy ni mañana, tenemos que tener un plan. Estamos en 19, 18, 17, 16, 15. Cuando lleguemos a 15, en 5 años vamos a decir: bueno, ¿y cómo es la situación? ¿Podemos seguir bajando algo o ahí nos quedamos? Pero ciertamente 19 es una barrera a la formalización. Ningún pequeño empresario con su taller le gusta agregar 19% porque no se lo puede patear a nadie. Para una empresa grande sí lo puede hacer, uno chiquito no puede. Entonces eso es una cosa que hay que hacer. Segunda cosa, primero formalización. Segunda cosa, infraestructura. Infraestructura. ¿Qué cosa es eso? Pistas, electrificación, agua, colegios. Hoy en el Perú, en el agua, por ejemplo, se dice que el 76% de la población tiene agua potable. Pero eso no es cierto. Eso incluye caños comunales, incluye agua que no fluye las 24 horas al día, incluye agua que no es potable. Tenemos que potabilizar todo el agua
tenemos que tratar todos los desagües. Hoy se trata menos del 30%. ¿Cuánto cuesta eso? Algo más de 10.000 millones de dólares. Llegar a esa meta, cobertura del 95%. Hay sitios que no vamos a poder alcanzar. Y si lo dividimos en 10 años, que son los 10 años más o menos que nos faltan al 2021, son 1.000 al año. Y 1.000 al año es 0,7% del producto, no es tanto. Hay que dividir el problema. Claro que vamos a estar corriendo porque vamos a poner agua y mientras tanto la población crece, hay que poner más agua. Y se tendrán que tener batallas políticas campales. Las EPS, suministradoras de agua en las principales ciudades de provincias, pierden el 40% del agua. O no la facturan o sale por una fuga. Ustedes que estudian administración y economía, cualquiera sabe que si tiene una empresa donde el 40% de lo que produce no significa una venta como un ingreso, esa empresa va a quebrar. Entonces tenemos que reducir eso, tenemos que reducirlo a no más del 10%. En electrificación yo creo que vamos bien, pero todavía en Cajamarca, una de las regiones más ricas del Perú, solo tenemos cobertura del 60%, en Amazonas menos, en Huancavelica menos. Tenemos que hacer un presupuesto para la electricidad. Y tenemos que tener metas en el tema de carreteras, metas de mantenimiento y metas de que cada capital de provincia, son 194, tenga un vínculo asfaltado con el resto del país. Claro que Purús, que ya está casi en Brasil, va a ser difícil conectar y hay sitios en la Amazonía que no se podrán conectar por esa vía, pero para la gran mayoría debe haber una pista asfaltada. Y claro, el SNIP, que yo favorezco, pero a veces es más papista que el Papa. Dice, no hay tráfico, esa carretera no se justifica. Y uno ve y dice, bueno, no hay tráfico porque no hay pista. ¿No? Y yo siempre cuento un cuento que además no es un cuento, es una verdad, ¿no? En Manchay mucha gente trabaja en el Valle del Lurín y necesitan llegar ahí. Entonces yo hablé con el padre José, le dije, mira, de repente puedo ayudarte y hacemos la pista. Pero el SNIP no me aprobó la pista, yo era ministro de Economía. Entonces dije, bueno, vamos a hacerla de otra manera. Y me fui con el ministro de Transportes, Pepe Ortiz, a ver al jefe de la planta de asfalto del ejército, nos regaló un poquito de asfalto, fuimos a varias de estas casas de maquinarias que nos prestaran equipos e hicimos la pista. Claro que como no teníamos plata, no es perfecta y ahora hay que rehacerla. Pero un día, después de que se terminó, el presidente Toledo me dijo, yo quiero inaugurar la pista. Le dije, oye, mejor no, esperemos a ver cómo va la cosa, ¿no? Y me senté ahí con una sombrilla donde la pista llega al valle, con un buen trago un domingo, y empecé con esas maquinitas que uno mide los pasos. Empecé a contar los vehículos, un domingo, y llegaron más de 600 en una tarde. Entonces, una pista donde me decían que no había tráfico, el mero hecho de tener la pista ha generado el tráfico. Entonces tenemos que hacer mucho más en infraestructura. Hoy gastamos en infraestructura un 4 o 5% del producto, debería ser 8 o 9%. ¿Por qué China
le golpeó menos la crisis, porque tuvieron un programa de infraestructura gigantesco que ha servido para compensar pues la caída en las exportaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, infraestructura. Y tercero, educación. Educación, educación y educación. Infraestructura, infraestructura, infraestructura. Educación, educación, educación. Pero en educación hay que tener también metas. Educación primaria, debe haber un grado de comprensión al cabo del 6º grado en lectura, escribir y aritmética que sea pues por lo menos un 90-95%. Hoy en las escuelas públicas estamos debajo de eso. Estamos mejorando, pero todavía nos falta. Educación tecnológica. Tenemos que alentar la formación de ingenieros y de técnicos. Debe haber más TechSoups, más Cenatis, menos colegios de abogados. Se necesita de todo en un país. Yo no tengo nada contra los abogados, pero necesitamos más tecnología, mucho más. En investigación el Perú gasta nada, 0,1%, algo por el estilo. Y lo bueno de un programa como este es que se financia solito. La formalización va a crear los superávits que se van a poder invertir en la infraestructura. La infraestructura va a generar el trabajo y la demanda de materiales que va a favorecer la inversión. Entonces todo esto es una cadena donde todo está enganchado. Y el gobierno lo que tiene que hacer es crear condiciones de estabilidad, predictibilidad para que los inversionistas se muevan. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que ha pasado en turismo en